A lo largo de nuestra historia como especie siempre han habido hombres y mujeres que buscan su propia verdad, que tratan de pensar diferente, que buscan la ruptura, pero no siempre se consigue de las maneras más teóricas que se puedan ver. A muchas veces leer, analizar, pensar sobre documentos, sobre temas en profundidad ayudan, pero quizás no lo es todo. Conciliar un pensamiento filosófico, una idea, una forma de analizar la situación, el ambiente, el mundo que nos rodea y cuestionarlo todo no es tan sencillo. Quizás la única herramienta que sirve en casi todas las circunstancias es la experiencia. Por supuesto que la parte teórica, el poder adentrarse en la mente de otros pensadores, en las diferentes edades de nuestra historia, la antigua, media, moderna y contemporánea, ayudan a tener un impacto crítico en la forma de pensar dentro de nuestra verdad. De tal manera poder compartir estas ideas y el conocimiento se hace más fácil. Pero hay excepciones y la historia lo ha demostrado. Ciertos personajes buscan esta propia verdad en su aspecto social, político o en otra rama de la ciencia, no tanto con la teoría, sino como había mencionado, la experiencia. Entonces nos podemos preguntar, ¿basta con leer algún texto filosófico para ser filósofo? La verdad es que no. Prueba de ello en cuanto a la esencia de cómo se tiene que hacer filosofía en la experiencia, en la vida propia y en el mundo, sin duda es el personaje, el hombre que nos llama hoy a estudiar, Sebastián Francisco de Miranda. Este ilustre prócer de nuestra emancipación en América, me quedaría corta las palabras para poder decir todo lo que hizo, todos los recorridos que tuvo, desde su juventud, sus primeros años, siendo, bueno, parte del ejército español, viajando por toda Europa, Inglaterra, Francia, Viena, en París incluso estuvo. Llegó a Roma, estuvo estudiando en Roma, fue a Grecia, en los clásicos, fue al Imperio Otomano, en Constantinopla y Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Pasó por Rusia, conoció a Catalina la Grande, viajó a Suecia, a Países Bajos. En fin, su vida para esa época era de simplemente un aventurero, pero un aventurero avesado a las circunstancias, un aventurero pensador, un aventurero que tenía varias ideas y trazos de pensamiento que se deben destacar. Hombre de la Ilustración, nació el 28 de marzo de 1750. Sin duda era mayor que Simón Bolívar por lo menos, bastante mayor incluso cuando se conocieron. Pero el detalle no es este, el detalle es que él vivió en un proceso fascinante como era la Ilustración, donde nuevas ideas empezaron a coincidir gracias al fundamento de la tecnología nueva que llegaba. La forma de pensar cambió abruptamente y Francisco de Miranda sin duda no se quedó atrás. Más allá de su estudio en la Universidad de Santa Rosa, en el colegio también, en su parte de juventud, luego estudió en Madrid, donde estudió Derecho, Historia, Filosofía y cuando se unió al ejército, Matemática y otras ramas, bueno, importantes para la época que lo ayudaron a comprender su mundo. Lo que nos trae a hablar de él en cuanto a sus pensamientos y trazos filosóficos parte de su análisis y observación dentro del mundo que lo rodea. Sin duda y en cualquier escrito que él ha podido dejarnos, se deja claro una cosa, él era muy pensante en las situaciones religiosas, sociales, siempre tenía algo que comentar, siempre tenía algo que mencionar. Voy a tratar de explicarlo con algunas ideas generales de lo que podría ser el pensamiento de él. Sin dudas, una de las características que lo denotan a él es la ilustración, como ya he mencionado, pero dentro de esta es rechazar el oscurantismo, las supersticiones, la fantasía, afirmar que un pueblo con estas cualidades que para él eran negativas era desastroso, denotando en este aspecto un aire de ignorancia. Y a pesar de que él conoció Europa en general y América por supuesto, siempre lo tuvo presente. Y esto se puede ver en la forma de hablar y con quienes hablaban, que ya hablaremos más adelante. Del mismo modo, esto de cómo hablar lo va a ver reflejado en otro pensamiento bastante interesante
que son los modales que se deben tener entre el hombre y la mujer con el mundo que les rodea y entre ellos dentro de la sociedad, valga la redundancia. No se puede pretender tener un gobierno libre si no hay moralidad, si no hay continuidad, si no se garantizan ciertos valores y un buen juicio al momento de presentar propuestas innovadoras. Deja claro que le gusta conversar, por lo menos con sus contactos que tenía, con personas de buen juicio, de carácter, con buena instrucción. Yo diría que en pocas palabras, con personas de cierto nivel académico, con cultura general. Otra forma de pensar y que lo vería reflejado, y quizás esto que había mencionado es una parte negativa del fracaso, fracaso grande que tuvo en 1806 con los dos intentos de llegar a estas tierras y bueno, hacer algo diferente de lo que él tenía planteado. También es importante señalar que hablando de América y los intentos que él hizo, la libertad era un concepto que él tenía bastante marcado. Su libertad se basa en un raciocinio, en que no puede haber libertad sin la razón. Cabe destacar que otro concepto bastante interesante dentro del aspecto de la libertad en su pensamiento se guiaba por Robespierre, no por la parte jacobina, por lo menos con el miedo y el terror, y esto lo podemos, yo diría que por lo menos representar o podemos ver con mayor claridad en una carta fechada de 1801 para un representante, enviada a un representante por parte de él de nombre Louis Nates, y esta carta dice lo siguiente: para Robespierre, la formación de un gobierno democrático requiere en una fuerza que lo sostenga y que sea capaz de aplastar cualquier interés particular. Dicha fuerza es la virtud y fue, a juicio de Robespierre, la que hizo grande a Grecia y Roma. Por lo tanto, si Francia quiere emular la grandeza de esos pueblos, tendrá que inculcar el amor a la patria y la igualdad ante las leyes. En esto consiste la virtud. Básicamente, la libertad es concebida dentro de las personas en una sociedad que pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando estén fundamentadas en las leyes, en las normas que deben seguir. También deja un poco claro su pensamiento en donde no puede existir una república si ésta no se adquiere un compromiso de pensar y decir: se debe defender esto, debemos afrontar esto de la mejor manera, incluso hasta el punto de mencionar civilizaciones importantes como Grecia y Roma, donde su ideología era defender a muerte con todo el peso, ¿no? Los ideales, la forma de gobernar para esas personas en esa época. Algo bastante interesante por parte de Miranda al momento de señalarla en la carta que había mencionado anteriormente. Sin duda, más allá de los intentos que él pudo hacer en 1806, luego él siendo dictador, ¿no?, de la República de Venezuela, que duró hasta 1812, cuando cayó la Primera República. Todo lo relacionado a Miranda es interesante, ameno. No se puede decir que es bueno o malo, porque como siempre todos los humanos tienen pasiones, tienen cosas que los caracterizan a un aspecto, a una matiz que por lo general es bastante gris. No todo es blanco y no todo es negro, pero Miranda sin duda resalta más en su época que muchos, ¿no? Inclusive a pesar de que él tiene un pensamiento, sí, europeo, y que en algún momento se le llegó a llamar el americano más europeo que se puede conocer, sin duda su emancipación dentro de la América y su identidad, la formulación de la identidad americana con respecto a la española, es bastante fascinante. Se debe resaltar que América para ese momento era España, en cuanto a donde él nació, Venezuela por lo menos, y decir que somos venezolanos es anacrónico para la época. Inclusive no se tenía presente cuando él llegó en 1806 a Coro y lo rechazaron abruptamente en su fracaso, por supuesto. Las personas pensaban que era el anticristo, que era el demonio. No sabía, un hombre con otros hombres con armas atacando y bueno, liberando ciertas zonas en la parte militar. Eso generó cierta preocupación. Un extranjero, no conocía nada de Miranda, a pesar de que Miranda tenía una cantidad de años y había participado en la Revolución Francesa, en la emancipación de Estados Unidos, por lo menos, en el bando español. Había viajado, como ya había comentado, por todos los países europeos. No se le reconocía.
A pesar de todo esto, Miranda se seguiría siendo y fue, ¿no?, parte fundamental de la independencia, o por lo menos la idea de la independencia en estas tierras, y no se debe olvidar con facilidad. Entonces, estas ideas, estos pensamientos generales de Francisco de Miranda ayudan a querer investigar un poco más de su personaje, de qué fue lo que hizo, su forma de criticar a la sociedad y su idealismo en cuanto a la identidad americana, por lo menos. Eso es lo más interesante de este personaje, Francisco de Miranda.